didáctica que se pueda realizar. Asimismo, estos registros están amparados en dos resoluciones, la resolución ministerial 050-2013-TR y la resolución ministerial 085-2013-TR. Es ahí donde hemos cogido esos registros, el cual el día de hoy vamos a desarrollar. Así que cordialmente bienvenidos, pueden unirse a la sala, compartir el enlace si lo creen conveniente. Así que vamos a iniciar. Permítame compartir rápidamente. Todo parte esto de un pequeño manual que también he desarrollado, bueno, que también está en la norma, y este manual lo vamos a trabajar de tal modo que nos dé los conceptos básicos o mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, usted por favor está atenta al momento que comparto para que pueda darme la venia si es que se visualiza o no. Bueno. Puede ver la información. Sí se puede ver, ¿no? Perfecto. Ok. Estos registros, bueno, cuando hablamos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, también es muy importante hablar de los formatos que establece la norma que estoy haciendo presente. La resolución ministerial 085, que determina el registro simplificado, le dice la norma, ¿no? Simplificado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay conceptos básicos, hay conceptos importantes que hay que tener bastante en consideración. Estos conceptos básicos los vamos a desarrollar en estos momentos. ¿Qué conceptos básicos mínimamente recomiendo que debe conocer todo especialista en seguridad, ¿no? ¿Qué conceptos mínimos debe conocer el asistente en seguridad y salud en el trabajo? Ingeniera, por un tema de conectividad voy a apagar la cámara porque he tenido unos inconvenientes en unas transmisiones, por si acaso. Ya voy a apagar cámara por un tema de conectividad, pero estamos acá. A ver, seguimos. Como les estaba haciendo presente es, ¿qué registros o qué documentos mínimamente se debe tener en consideración? ¿Qué registros mínimamente? A ver, pero antes de esos registros hay terminología que no, todo especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo debe conocer, ¿sí? Todo especialista debe, y si la palabra lo amerita, dominar, de verdad, así de específico. Y estamos hablando de lo siguiente. A ver, primero referente al tema de la investigación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e incidentes. Es importante, bueno, ahorita hablar básicamente de todo el tema teórico nos vamos a demorar demasiado, así que vamos a ver conceptos puntuales para luego pasar a los registros, que es lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de una investigación de accidentes, esta investigación de accidentes, voy a ir resaltando conforme avanzo, permítame hacerlo un poquito más grande, creo que ahí está mucho mejor. Esta investigación de accidentes, colegas, antes que me olvide, disculpe que esté cortando, este material se va a enviar también por si acaso, ¿ya? Este material aún no lo envío, este material recién lo hemos terminado. Ya, continuamos. Esta investigación de accidentes tiene como finalidad, en este caso, o como objetivo, en este caso, determinar, ¿sí?, las principales causas que han generado, en este caso, dichos accidentes, ¿no? Y obviamente determinar, de ser lo posible, la eliminación. Digo de ser posible porque no siempre ocurre ello, ¿sí? Digo de ser posible porque no siempre ocurre el tema de de la eliminación como tal. Se controla generalmente, ¿verdad? Asimismo, ¿es necesario registrar los datos obtenidos de esta investigación? Claro que sí. Más adelante también vamos a hablar acerca de la plataforma del Ministerio de Trabajo que todo asistente en seguridad, todo especialista en seguridad debe conocer para que pueda
registrarlo como tal. ¿Ok? Asimismo, surge una pregunta que esto lo vemos en las auditorías en seguridad. Este pequeño manual que estamos proyectando te va a servir hasta cuando hagas tus auditorías. Porque cuando hagas tus auditorías en materia de seguridad y salud en el trabajo, surge la etapa de cómo realizar una investigación de un accidente de trabajo. Aquí está, recontra resumido, colega, en solamente 5 pasos que tú tienes que seguir para realizar una investigación de un accidente de trabajo. Este proceso o procedimiento como especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo, debes tenerlo en consideración y también de una u otra forma capacitar a tus colaboradores que de tal manera puedan ellos, ¿sí? Puedan ellos realizar esta investigación si tú quizás no estás o puedas que estés en otra área y los jefes de área conozcan cómo realizar dicha investigación. Primero parte del análisis de la situación. Todo investigador o auditor en seguridad, porque esto también es parte de la auditoría en seguridad, colegas, todo investigador en materia de seguridad y salud en el trabajo debe trasladarse obviamente a la escena del accidente lo más pronto posible. En muchos casos son accidentes que se dan de manera tan rápida que a veces no nos da tiempo, ¿no? No nos da tiempo de llegar, obviamente, a la escena del accidente, pero sí tiene que recopilar toda la evidencia posible, ¿no? Y que podamos validarlo también. Después de esto, la recolección de información. Tiene que ser información que sume, es decir, que ayude, obviamente, para hacer el análisis del accidente de trabajo. Parte evidentemente de preguntas muy puntuales, de preguntas que realmente ayuden a determinar cuál fue el motivo que ocasionó, por el cual se ocasionó dicho accidente. ¿Ok? Se puede recoger testimonios, se tiene que recoger testimonios del accidentado y testigos. Lo que hacemos en una auditoría generalmente son declaraciones juradas. ¿Sí? Porque no solamente basarnos a la palabra del trabajador, sino una forma de recopilar esta información es a través de las declaraciones juradas en las cuales nosotros validamos la información o el testimonio de la persona que está obviamente dando su versión. En relación al análisis de la información recopilada, la información recopilada en la fase 2 de una investigación de un accidente de trabajo me debe permitir identificar las causas que originaron el accidente de trabajo. Pueden ser muchas y más adelante tenemos algunos ejemplos de tipo de causas que se pueden determinar. Después de esto, cuando llenemos los registros, toda esta parte teórica lo vamos a ver en parte práctica, colegas. Así que es muy importante. Las acciones correctivas, más que obvio, porque de nada sirve que nosotros tengamos que recopilar información, analizar, identificar de ser necesario ya cuáles son en este caso las causas que originaron ese accidente, pero no tomamos ninguna medida correctiva, ¿sí? No tomamos ninguna medida correctiva y eso evidentemente no tendría pues un sentido o una razón de ser. En relación a esto, colegas, también cabe precisar que estas acciones correctivas se tienen que determinar en el registro de accidentes, que ya lo vamos a ver en más o menos una hora, más o menos vamos a ver ya los registros como tal. Ahorita estamos en la base importante normativa. Entonces, en ese registro de accidentes e incidentes que vamos a desarrollar más adelante, vamos a determinar quién es la persona que se va a encargar de tomar justamente esas medidas correctivas. ¿Qué área? ¿Qué jefe de área? ¿En qué plazo? ¿Estamos? O sea, no solamente se trata de determinar medidas correctivas y dejarlo sí, en el aire, ¿no? Luego de esto,
luego de esto, tenemos que determinar el tema de la verificación, es decir, de la revisión de la ejecución de las acciones correctivas. Es decir, que lo que apliqué en esta etapa realmente se está cumpliendo. ¿Estamos? En lo que apliqué en la etapa de acciones correctivas se está implementando. ¿Ok? Muy bien. Este es un procedimiento sencillo, práctico, de cómo realizar una investigación de un accidente de trabajo. Repito y reitero, tú como especialista en seguridad, tus jefes de área tienen que conocer esto. Porque es que tú no vas a estar en todas las áreas, por lógica, pues, ¿no? Tú no vas a estar en todas las áreas y de manera inmediata porque ellos tienen que ayudarte a realizar una investigación de un accidente de trabajo y manejar también los registros en sus áreas. De manera puntual, porque acá es bastante amplio hablar de que se debe tener en cuenta para describir los hechos de un accidente de trabajo, sepamos lo siguiente, que se debe describir hechos e información comprobable, información que yo pueda realmente validarlo, y se tiene que tener, si es que obviamente el accidentado está en capacidad de tomar una declaración, se tomará la declaración del afectado sobre los sucesos y asimismo la declaración de los testigos. ¿Cuándo y cómo ocurrió ese accidente de trabajo? ¿Qué herramientas, qué maquinarias, qué equipos, qué suministros formaron parte de ese accidente? ¿Quiénes estuvieron presentes? Son preguntas muy importantes en materia de una investigación de un accidente de trabajo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Son preguntas muy puntuales que nosotros como especialistas en seguridad tenemos que tener en consideración, estimados colegas. ¿Ok? Después de esto, tenemos cómo identificar las causas de los accidentes. Esto es muy importante que nosotros no nos mecanicemos al registro. Es lo que siempre yo aclaro a los colegas que cada vez que trabajamos estos registros, a los comités en seguridad, a los supervisores, que no se mecanicen al registro. Porque el registro, colegas, yo lo puedo enviar ahorita y les digo un ejemplo y suficiente, pero no se trata de eso, ¿no? Sino se trata en este caso realmente de hacer un análisis de cómo realmente vamos a llenar este registro y de tal manera de que el trabajador, el colaborador, el supervisor, jefe de área, sepa de una u otra forma de que esto es algo que va a ayudar a toma de decisiones por parte de la empresa. Toma de decisiones ¿para qué? Para evitar, obviamente, accidentes. El cómo identificar las causas de los accidentes es más en amparo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y así como a su reglamento. Hay una serie de terminología que vamos a utilizar. Es importante que todo especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo lo conozca. Cuando hablamos, por ejemplo, de las causas de los accidentes, dentro de estas causas de los accidentes tenemos, por ejemplo, falta de control y las famosas causas básicas, que estoy seguro que lo has escuchado, y si no, es importante que conozcas esto. Asimismo, las causas inmediatas, las cuales tenemos acá hasta con ejemplos, para que tú ya con calma puedas revisarlo, cada uno de estos, ¿ok? Vamos a hacer uno o dos ejemplos por el tema de tiempos. Vamos a hacer lo más relevante, lo más importante. A ver, empezamos. Dentro de las causas de los accidentes, falta de control. Es muy importante saber que dentro de falta de control se determinan las fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá podemos tomar como punto de referencia la ausencia o debilidad por parte de del empleador y asimismo, en este caso, que medidas no ha tenido en consideración. Eso es el tema de falta de control.
En causas básicas, acá sí hay que tener especial consideración para nosotros analizar cuáles son las causas básicas que realmente han determinado dicho accidente. Pueden ser causas referidas al factor personal o al factor de trabajo. Y acá tenemos algunos ejemplitos nada más, que vamos a mencionar algunos de ellos. El tema factor personal es un punto muy importante que hay que tenerle bastante cuidado, porque una capacidad física inadecuada con respecto al tema de altura, peso y otros que son incompatibles al puesto de trabajo. Y lo que sucede a veces, el trabajador no informa, a veces por temor, a veces por miedo a que pueda ser despedido, pero es importante, es bastante importante hacer referencia a que el trabajador, pues obviamente tiene la facultad de, en este caso, el derecho a decir no, si es que las actividades que se le está determinando, encomendando, no van acorde a sus capacidades físicas. ¿Estamos? El tema de falta de conocimiento. ¿Cuántas veces no ha pasado en las empresas la falta de experiencia? ¿No? O en muchos casos que la falta de experiencia va de la mano con la falta de capacitación. Y más adelante vamos a hablar del registro de capacitación, ¿sí? Cómo manejar este registro de capacitación, el tema de inducción, que seguro lo has escuchado, capacitación, inducción, entrenamiento y simulacro. Pero bueno, ahorita nos estamos centrando en falta de conocimiento y eso es bastante importante. Significa que acá, si el trabajador no tiene conocimiento de las actividades, todo parte desde recursos humanos, ¿no? No es que los quiere echar la culpa, sino lo que sucede es que se supone que si yo recluto a alguien para una actividad, se sobreentiende que tiene la experiencia, el conocimiento apropiado. Entonces, acá también hay que tener y buscar un poco más allá de qué ha pasado con este trabajador, por qué es que no supo la manipulación, el manejo de esos registros, ¿no? De esos equipos, perdón. Falta de habilidad, también es una parte de las causas básicas en factores personales. Trabajador desmotivado. Y uno de los factores más grandes en materia de desmotivación del trabajador es la poca participación y valoración a su trabajo. En muchos casos nos ha pasado en muchas auditorías en materia de seguridad, en los cuales al trabajador le decimos, oye, pero tu nivel de productividad o te veíamos con otra actitud, con otras ganas de trabajar. Entonces, comentarios como, por ejemplo, pero ingeniero, si no me hacen caso, doy una opinión, no me hacen caso, ya para qué voy a dar sugerencias. Entonces es bastante relevante, es bastante importante, colegas, saber que el tema de la motivación es un elemento muy importante en los factores personales, ¿sí? Es importante, y así te parezca extraño, mira, a mí me gusta bastante el tema de recursos humanos, llevamos un buen tiempo en esta línea, y la gran mayoría de trabajadores puedes pagarle bien, un buen sueldo, razonable, acorde al mercado, le ayuda a mantener su familia, pero déjame decirte que con dinero no compras lealtad, honestidad, trabajo en equipo. Eso se compra con la motivación que tú puedas dar o la autorrealización que puedas generar en tus trabajadores. Factores de trabajo. Hemos hablado de los factores personales como causas básicas en los accidentes de trabajo. Ahora hablemos acerca de los factores de trabajo. Estos factores de trabajo se relacionan básicamente al ambiente, ¿verdad? Al ambiente, a las condiciones que la empresa determina para que pueda realizar sus actividades el trabajador. Se refiere, por ejemplo, a la organización, métodos, ritmos de trabajo, turnos de trabajo, horarios de trabajo, manipulación de ciertos equipos, maquinarias, entre otros. Eso es en relación
a factores de trabajo. Veamos algunos ejemplos de factores de trabajo. Tenemos liderazgo y supervisión. Es más, la misma ley, la 30.0222, establece el liderazgo del empleador en materia de seguridad. Esa norma que modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en uno de sus artículos habla y dice liderazgo y participación, ¿no? Liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Y como bien sabemos, el liderazgo parte desde la alta gerencia, el liderazgo parte desde de la cabeza, es decir, de la alta gerencia para que pueda ser, obviamente, un mecanismo de comunicación a todo nivel en materia de seguridad. Por ejemplo, el tema de compras que no cumplen con los requisitos o especificaciones en seguridad, en seguridad y en salud necesarios para el uso, falta de verificación de material o equipos, entre otros. ¿Qué más? Mantenimiento, falta de programas de mantenimientos preventivos en los equipos, los famosos checklists, herramientas y equipos. Entonces, estos son algunos de los factores de trabajo que podemos determinar como causa de los accidentes, dentro de la causa de los accidentes. Pero hay más, porque obviamente tenemos las causas inmediatas. Aquí vamos a mencionar solamente de manera general cuáles son las causas inmediatas. Las causas inmediatas se determinan en relación a lo siguiente: a los actos y condiciones subestándares, ¿sí? Relacionadas, reitero, a los actos y condiciones subestándar. Terminología que nosotros ya lo manejamos, terminología que nosotros ya conocemos, pero no está por demás, asistente en seguridad, encargado en seguridad, de tener bien claro esto, para efecto de que al momento que nosotros manejemos nuestros registros, tengamos un adecuado control de ellos. Tener en cuenta de que las condiciones subestándares se refiere al entorno de trabajo que puede causar un accidente de trabajo, y acá tenemos algunos ejemplos. Máquinas sin guardas de protección, por ejemplo, áreas restringidas y congestionadas, entre otros. Condiciones subestándar. Y cuando hablamos de los actos subestándar, se refiere a toda acción o práctica incorrecta. Atención con esto, práctica incorrecta. Puede que lo sepa, pero el trabajador dice, es que yo lo hago de otra forma o yo lo hago de otra manera. Y por ende, ¿sí? Y por ende, eso genera o podría generar un accidente, es una causa de un accidente de trabajo. Es importante determinar que estos actos subestándar son los que se catalogan como el mayor índice de accidentabilidad. Y esto no lo digo en aras de acusar al trabajador, sino que los datos estadísticos no mienten, que de cada 10 accidentes, ¿no? 8 son causados por actos más que por condiciones subestándar. Por ejemplo, algunos actos subestándar para que ustedes vayan haciendo una remembranza o recordando, por ejemplo, operar el equipo sin autorización. Y esto me pasó en una empresa de Huamachuco, en La Arena. Hay una empresa que maneja maquinaria aquí en Cajamarca. Y esto nos pasó que justamente el rigger se le ocurre manejar esta grúa, hacer una maniobra, porque justamente el operador le dice, mira, esta es una maniobra sencilla, no es complicada, y obviamente lo que ocasionó fue un accidente. Menos mal que solamente fue material. Digo menos mal, en aras de que no cause, pues imagínate, daños a la salud e integridad de un trabajador. Operar a velocidades no permitidas, ¿sí? Vivimos en un mundo rápido, pero no sabemos para qué tan rápido viven, ¿no? Como bien vemos, no hay una cultura vial, y no solamente lo digo aquí en Cajamarca, nosotros trabajamos en distintos lugares, y vemos eso, ¿no?
El velocímetro es por ejemplo, cuando trabajamos en Yanacocha hace muchos años, trabajamos un buen tiempo para ellos, eh, veíamos que el conductor respetaba muy bien todas las reglas y normas en mina, en campamento, ¿no? Pero véanlo en la calle, pues, ¿sí? Cuando bajaba apenas de allí pasando Guandoy, véanlo cómo manejaba. Entonces, colegas, hay que ser muy coherentes. Y nuestros actos no solamente tienen que ser pues en la área o en la empresa, sino tiene que ser obviamente a todo nivel, porque eso demuestra una cultura realmente en seguridad. Cuando tú actúas de manera segura, sin necesidad de que te sancionen en cualquier lugar, se sobreentiende que ya tienes impregnada la cultura realmente en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y otros actos más. Ahora hablemos un poquito acerca del hiper, que más adelante ya lo vamos en las sesiones que sigan, hablar del hiper, ¿no? Porque eso es importante que un asistente en seguridad y salud en el trabajo lo conozca. Es vital hablar del hiper. Y cuando hablemos del hiper vamos a hablar de peligros, ¿no? De los famosos peligros. Bueno, es importante saber y hacerse la pregunta. Es más, en tus capacitaciones, charlas de 5 o 10 minutos, pregunta a tu compañero de trabajo, compañero, en tu área, ¿cómo identificas un peligro? Pero no es necesario que le des una hoja, conversa con ellos, que ellos te indiquen. Y si no lo saben identificar, ahí está justamente tu formación para que tú al grupo de trabajadores que esté a tu mando, pues puedas darle la orientación apropiada. ¿Cómo se identifican las causas del incidente peligroso o de un incidente? Porque más adelante justamente vamos a ver ese registro que es conocido como registro de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos. Entonces, por ende, hay que determinar, hay que definir de manera bastante clara esto. Y acá está, mira, de manera bien pequeña. Acá realmente este manual está muy resumido, colegas. Esto lo vamos a enviar obviamente al colegio para que les puedan difundir a ustedes, distribuir a ustedes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cómo se pueden identificar las causas del incidente peligroso o incidente, se puede aplicar el método de cuestionamiento, es decir, el porqué. El porqué del suceso, el porqué de la eventualidad, el porqué de la situación. Se puede o se tiene que identificar el suceso que contribuyó al incidente peligroso. Y ojo, que los incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, no solamente se tiene que manejar un registro, sino se tiene que informar al Ministerio de Trabajo. Más adelante, como les comento, esto recién estamos empezando. Cuando veamos el tema de notificación de accidentes e incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, vamos a tener que entrar a la plataforma. Y les voy a mostrar por lo menos dónde, porque nosotros necesitamos, obviamente, la autorización de la empresa para entrar al sistema, ¿no? Que no es complicado. También dentro de esta etapa de cómo identificar las causas del incidente peligroso o incidente, se debe preguntar el por qué ocurrió el suceso. Buscar las respuestas, no culpables, porque eso es lo común que pasa, ¿no? Cada vez que hay un accidente, lo primero que se busca es el culpable. ¿Y quién tuvo la culpa? Fulanito, ¿no? Porque cuando hay un accidente, tenemos a veces hasta costumbre o mala costumbre en pensar de que nos van, obviamente, quizás a votar, pero, o a sacar del puesto de trabajo, que dependiendo de la gravedad, sí podría darse el caso, ¿no? Sí podrían amonestarte y obviamente sancionarte. Pero es importante nosotros que más que culpables se debe buscar respuestas. El porqué de las cosas, la causa de las cosas, por qué se dio ese evento. Preguntar el porqué de cada evento o causa identificada, buscando la respuesta, obviamente, y es importante repetir este proceso de tal manera de que
este procedimiento, tus jefes de área, los colaboradores en general deban saber cómo identificar y concientizar que los accidentes, incidentes peligrosos o no se tienen que reportar. Ese es el problema con algunas empresas. Algunas empresas mineras a las cuales hemos trabajado, cuando presentan o solicitan presentan, perdón, las empresas contratistas, sus expedientes, para que califiquen, cuando les evalúan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, qué casualidad que tienen 0 accidentes, 0 incidentes, no reportan absolutamente nada. Y eso obviamente no es creíble, ¿no? Eso para nada es creíble. Y es importante, colegas, concientizar, como les comentaba, al trabajador de cómo identificar. No hay forma que a esta fecha, y ya después de esta sesión, tu trabajador, los cuales están subordinados o estás trabajando con ellos, no les expliques cómo identificar las causas de un accidente, de un incidente. Ya tienen que saber. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, decimos, la administradora de un restaurante ingresó a la cocina y se resbaló, ¿no? Se resbaló sin sufrir lesiones corporales. Y a la primera que se resbala, lo primero que hacen los trabajadores que están a su entorno es reírse, ¿no? Como si estuviesen en una actuación. Bueno, esto definitivamente genera la poca, en este caso, educación o cultura en seguridad y genera una cadena, porque es más fácil aprender lo negativo que lo positivo. Porque cuando la administradora ingresa como si fuera su casa a la cocina y la pregunta es, ¿y acaso ahí no tiene que utilizar el equipamiento, los EPPs apropiados en el área de cocina? ¿Y puede ingresar así nada más? Y desde que se genera ese mal ejemplo, como te decía, lo más rápido de aprender es lo negativo, porque obviamente el trabajador, a la primera que esté sin sus implementos en el área de cocina, va a decir, ¿cómo el administrador ingresa así con zapatillas? O una vez ingresó con sus tacos, ¿no? Entonces, genera obviamente una mala práctica, una mala costumbre. Entonces, ante este ejemplo que estamos dando, es importante saber de que en cada área de trabajo, en cada puesto de trabajo, tiene que haber el hiper, ¿verdad? Y en el cual, obviamente, las personas que están trabajando en esa área o en ese puesto de trabajo tienen que tener conocimiento de ello, de los peligros que está en esa área de cocina, de los riesgos que puede tener esa persona, que puede decir, no, pero solamente entré para un tema de entregar o hacer mencionar a un comunicado verbal nomás al compañero. Bueno, es que en ese momento, ustedes lo saben que los accidentes son cuestión de segundos, ¿no? Más que de eventos. Si el suceso fue que la administradora se resbaló, entonces el piso quizás estaba mojado o el calzado de la administradora no era el apropiado, ¿no? Hay empresas de alimentos, trabajamos hace tiempo para Cajabamba, para la empresa de Shawendo, para una empresa de alimentos, y justamente esta empresa, en referente al calzado, a las botas antideslizantes que utilizaban en la área de cocina por el tema de que pues, cae pues bastantes líquidos y ese tema, no era el apropiado. ¿Y qué me lleva a este ejemplo? Que los CPPs tienen que ser con estándares mínimos de calidad, porque prácticamente no le estás entregando absolutamente nada, ¿no? Si es que tú le das cualquier EPP que no tenga por lo menos una certificación. Si seguimos analizando este ejemplo, ¿no? Determinamos acá que el piso estaba mojado y nos preguntamos y decimos, estaba mojado por salpicadura de agua en el piso, ¿no? En el proceso de lavado de los utensilios, o salpicadura de agua del grifo, y nos seguimos preguntando más. De repente alguna conexión está en mal estado y está filtrando agua. Entonces,
empezamos a hacernos más preguntas porque, y como la misma metodología lo dice, el por qué, el método del cuestionamiento, el porqué de las cosas. Si salpicaba agua en el piso en el proceso de lavado de utensilios, el método de lavado no era el adecuado, y seguimos haciéndonos más preguntas. Por salpicadura de agua al salir del grifo con alta presión, decimos, es que el procedimiento de lavado de utensilios establece la presión de salida de agua. Y seguimos así con este procedimiento. Entonces, lo que determina justamente esto es el método del cuestionamiento, determinar el porqué de las situaciones, el porqué de las cosas. ¿Estamos? Y al final sacamos una conclusión o un resultado de la identificación de la causa o del incidente y decimos, por ejemplo, el método de lavado era inadecuado y asimismo la administradora obvió las normas en seguridad, no estaba autorizada, no tenía los EPPs apropiados. Entonces, esto lo vamos a utilizar en el IPER también, porque el IPER tiene algo similar a esto, el método del cuestionamiento. ¿Estamos? Seguimos. El monitoreo de agentes. Cuando hablamos de agentes, acá automáticamente ya muchos de acá de los colegas son conocedores de esto y saben bien que existe un registro justamente de agentes, ¿verdad? Y también lo vamos a ver, colegas, esos registros, todos los registros, o la mayoría, mejor no digo todos porque son bastantes, la mayoría de registros lo vamos a ver. Y este registro de agentes o el monitoreo de agentes se tiene que hacer evidentemente por una especialista, ¿no? O un especialista como tal. Lo puede ser especialista en muchas líneas, pero si vamos a ver la emisión de gases, vapores, buscaremos a una persona especialista como tal. A una empresa, por ejemplo, en la cual estábamos implementando su sistema de gestión, fabrica lejías, ¿no? Y en este caso, las emisiones, los vapores que genera justamente la fabricación de estos fluidos, es que se tuvo que buscar un ingeniero químico que maneje justamente esta línea y que determine, ¿sí? Determine los niveles los agentes en este caso que estaban inmersos en esta fabricación y si los niveles eran los permisibles. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar pues una intoxicación, no vamos a esperar pues un accidente para recién tomar medidas preventivas. Es importante determinar el monitoreo de agentes de tal manera que permita determinar, vigilar los niveles de emisión y exposición de los mismos. Tienen que ser los permisibles. Que obviamente que si buscamos en la norma existen ya ciertos parámetros, pero no todo está en la normativa. Es bastante relevante, es bastante importante determinar, por experiencia también de los especialistas, que los niveles que establece la normativa no siempre son los adecuados. ¿Qué nos permite el monitoreo? Identificar factores de riesgo. Y esto, obviamente, ¿esto qué es? Esto es hiper, ¿no? Esto es por todo lado hiper. Identificar factores de riesgo o agentes que están presentes en el ambiente de trabajo. Niveles de riesgo. Seguimos hablando del hiper. ¿Por qué? Porque este monitoreo de agentes justamente permite ello. Comprobar la eficiencia de los métodos de control de dichos agentes y comprobar los cumplimientos de las normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que también debemos tener en cuenta aquellos agentes, y acá tenemos algunos de los ejemplos, o factores monitoreados son agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, que ahora se está trabajando bastante, y justamente ha habido recién un congreso de ergonomía,
aquí en Cajamarca. ¿Qué más? Psicosociales. A ver, en relación a esto, colegas, lo que puedo hacer presente es que no siempre todos los agentes o los que van a determinar si están en la normativa. Es mucho y bastante relevante tener en cuenta lo que corresponde al tema de la experiencia de los encargados de realizar justamente estos monitoreos. ¿Ok? En agentes físicos tenemos ruidos, iluminación, ventilación y otros. En agentes químicos tenemos neblinas, humos, polvo y otros. Ergonómicos, manipulación de cargas, sobreesfuerzos, posturas. Y en el tema psicosocial tenemos el tema de hostigamiento psicológico, estrés laboral, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros cuando hacemos este monitoreo tenemos que tener un registro justamente de estos agentes. Pero esto va acompañado de el informe, no solamente, en este caso, decir si están en los niveles permitidos o permisibles, sino el informe correspondiente. Inspecciones internas, también hay un registro, también lo vamos a ver, colegas. Acuérdense que estos registros recién estamos en esta parte, porque ya la próxima sesión, que justamente estaba viendo que es el sábado, me parece. A ver, sí, el sábado. El sábado tenemos una sesión y ahí vamos a ver la mayor cantidad de registros. Hoy también vamos a ver algunos de ellos, así que no hay que faltar a las sesiones. Las inspecciones internas. Las inspecciones internas lo que buscan evidentemente es descubrir problemas existentes, ¿sí? Y evaluar sus riesgos, más no hostigar al compañero de trabajo, porque es lo que a veces sucede en algunas inspecciones internas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inspector, en este caso, que puede ser el supervisor en seguridad o uno de los encargados del comité o conformantes del Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo, puedes hacer estas inspecciones. El mismo empleador, ¿sí? El empleador puede hacer inspecciones internas en seguridad, ¿sí? No necesariamente el supervisor en seguridad o el jefe en seguridad. Entonces, dicho esto, nosotros debamos tener en cuenta de que hay ciertos tipos de inspecciones. Tenemos las no planeadas y las planeadas. Ahora, entre las no planeadas las no planeadas y las planeadas, tenemos acá algunos ejemplos que lo vamos a ver ahorita. Tengamos en cuenta que dentro de estas inspecciones tenemos también algunas inspecciones generales, pero la más recomendable y la que utilizamos la mayoría de auditores o encargados o jefes de área en seguridad es la primera, las inspecciones no planeadas. ¿Por qué motivo? Porque en tiempo real, porque in situ, en tal o en cual área se determina la forma o manera como están trabajando, operando los trabajadores. Entonces, es importante tener en consideración, colegas, de que esta es la más usada. Son las que se realizan sin una programación, evidentemente, y dependen mucho de la capacidad y habilidad. Eso sí, tienes que saber, ¿no? Eso es más que evidente. No puedes inspeccionar algo que no conoces. No hay forma, ¿no? Eso es bastante relevante, colegas. Muy bien. Después de esto, colegas, tenemos las inspecciones
planeadas. Y no es que no se deba utilizar, solamente de que estas, cuando hay una programación o casualidad, todos los trabajadores están pues atentos, todos los trabajadores están concentrados, todos se apoyan. Entonces, lo que se busca básicamente es que el trabajador sea sincero, ¿no? Seguimos. Se me está cortando el audio. Ingeniera Magda, ¿se me escucha bien? Siento que se me está cortando el audio. Se le escucha perfectamente, ingeniero. Sí, sí. Ya, ok. Ok, continuamos entonces. Ahora, hablar acerca, en este caso, en relación al tema de las inspecciones, ¿no? Este tipo de inspecciones, en este caso, planeadas, no le tengo mucho fe desde mi humilde punto de vista, pero son necesarias. Determina o se debe de buscar las áreas críticas o partes críticas, le llaman algunos, ¿sí? Las partes críticas o áreas críticas, y estas inspecciones son revisiones periódicas que se tienen que realizar. Asimismo, tener en cuenta, permítame cambiar de audio porque a mí sí me sigue interrumpiendo. Un minutito, por favor. Ya, ahora sí. Porque estaba teniendo interrupción con mi audio. A ver, entonces les decía, colegas, este tipo de inspecciones planeadas lo que busca determinar es inspeccionar elementos y partes críticas o áreas críticas. Cuando hablamos de áreas críticas, se refiere a áreas en las cuales hay mayor riesgo de accidentabilidad, equipos que pueden colocar en riesgo no necesariamente al que manipula, sino al que puede estar quizás transitando, en este caso al que puede estar anexo a alguna actividad que realiza. Asimismo, tenemos acá, ya que hablamos de partes críticas, pasos para desarrollar un inventario de componentes críticos. Y esto es bastante relevante porque justamente también dentro de una auditoría en seguridad se ataca a esas áreas. Se ataca en el sentido de determinar, por ejemplo, procedimientos estándares de trabajo, ¿no? Algunos le llaman actividades estándar de trabajo. Tener en cuenta de que en estas áreas que están más propensas a accidentabilidad, se debe listar los objetos existentes en la área, clasificarlo desde el mayor nivel de riesgo que pueda ocurrir en cada uno de ellos hasta el menor nivel de riesgo. Se ordena y se saca una lista, obviamente, y es importante saber la persona que conoce o manipula esos equipos. Eso no está acá, eso ya lo vemos en la práctica nosotros. Explicar las razones, obviamente, para clasificar como crítico a ese equipo, a esa herramienta, a ese objeto. ¿Sí? Y con base, obviamente, a los objetos críticos que en este caso o con qué frecuencia se debe inspeccionar, revisar esos equipos, ¿no? Y eso me va a determinar elaborar un checklist. En las áreas o equipos de áreas críticas, porque se llama críticas por el nivel de riesgo que genera a los trabajadores, siempre se genera
el famoso checklist, ¿sí? Se genera el famoso checklist o en este caso la lista de verificación. Ahora, dentro de esta inspección planeada también tenemos lo siguiente, el tema de la orden y la inspección de orden y limpieza. Entonces, es bastante relevante, colegas, bastante relevante saber de que esta inspección de orden y limpieza determina un punto muy importante en accidentabilidad. Hemos visto en muchas empresas de que no consideran en este caso un registro, ¿no? Un registro de limpieza en las áreas de trabajo. ¿Y por qué digo un registro de limpieza? Es que todos son responsables de mantener el orden y limpieza, pero generalmente en algunas empresas lo he visto y funciona, de que se maneja un control. Por ejemplo, en la área de mantenimiento, por decirte, somos 7, 10 personas. Ok, hacemos un pequeño cronograma para que todos participen, ¿no? Mira, lunes y martes el trabajador A y B, martes, miércoles y jueves el trabajador C y D y el trabajador tal y así. Se puede sacar un cronograma de tal manera de que todos participen en el orden y limpieza. Eso ya puede ser por parte de tu persona, ¿no? De cómo puedas tú manejar este registro, ¿no? Que se puede implementar. ¿Ok? Asimismo, un lugar, ¿no? Que está en orden genera un buen ambiente de trabajo. Y hay una frase que utilizamos bastante en almacén, que decimos un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es una política, es un lema que hay que tenerlo bastante en consideración. No, pero es que mañana voy a sacar el mismo equipo, ¿para qué lo voy a guardar? ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar eso? Y resulta que en la mañana, justamente con ese equipo, nos accidentamos. Entonces, colegas, es que esto es un hábito, por eso se habla de la seguridad basada en el comportamiento, porque cambiar el comportamiento de las personas es un poquito complicado, pero no es imposible. Es importante saber que el orden y limpieza parten mucho de los hábitos que tengan los trabajadores. ¿Ok? La metodología más usada es la de organización, orden, limpieza, control, disciplina y seguridad. Mira, qué interesante lo que estamos viendo acá. ¿Cuál es la metodología más usada en materia de orden y limpieza en una empresa? Que si tú lo logras implementar, ¿sí? Haces un gol de media cancha. Porque orden, limpieza y seguridad es un elemento muy importante. Y la metodología, como te decía, es organización, orden, limpieza, control, disciplina y hábito y seguridad. De esto yo resalto la antepenúltima. No es que las demás no sean importantes, lo son. Organización, el tema de identificar y separar los materiales más utilizados de los menos utilizados, el orden, ubicar apropiadamente, limpieza, mantener obviamente libre de polvo, suciedad los equipos. Control también es muy importante el tema de control, pero la disciplina y el hábito es lo más complicado. Es lo más complicado. Y te lo digo por experiencia que trabajé en Yanacocha, he trabajado en Golfi, en Shahuindo también hemos trabajado un tiempo. Cuando me toca trabajar con hermanos del campo, yo soy del campo, tengo familia y lo digo con mucho orgullo siempre, al lugar a donde voy, por favor, o sea, es importante tener bien claro nuestra identidad, pero nuestros hermanos del campo es bien complicado trabajar con ellos.
porque evidentemente provienen de otros hábitos, de otras costumbres, pero eso no implica que nosotros no podamos orientarnos. La disciplina y el hábito dentro de organización, limpieza y seguridad, en lo particular, es lo más complicado de trabajar. Porque el hábito genera costumbre, la costumbre genera consecutividad, es decir, empiezas a cambiar el comportamiento de las personas. Y disciplina, ¿por qué? Porque obviamente se tiene que trabajar en acorde a las normas internas de la empresa, a las directivas internas de la empresa, y eso es importante. Acá hay un ejemplo, nada más, de un checklist de inspección de orden y limpieza, ¿no? Que, bueno, hay muchos más, obviamente. Tú lo vas a implementar y determinas según la necesidad de tu empresa, pero es importante, por ejemplo, que según esta metodología, en organización, orden y limpieza, por lo menos preguntes lo siguiente. Cojamos una de cada una porque el tiempo, como te digo, nos va a premiar bastante. En organización es importante saber y preguntar al trabajador, ¿cuáles son los artículos más utilizados o los menos utilizados? En orden, hay un lugar para todo. ¿Sí? En limpieza, esto es importante. Se ha distorsionado mi cuadrito, de ahí les voy a pasar más ordenado, ya las disculpas del caso. Están las áreas y equipos y escritorios limpios, ¿sí? Y en este caso, o quién es el encargado, obviamente, de hacer la limpieza. Es más, es ahí donde me funciona a mí en lo particular, porque cada vez que hay limpieza, el que menos se escapa, ¿no? No, yo ya me voy, que mi familia, ¿no? Ya me voy y se van, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El trabajador se queda un poco molesto. Entonces, es importante aplicar este checklist o también con algunos elementos adicionales, unos cronogramas adicionales internos, para que se mantenga con orden, limpieza y seguridad tu área de trabajo. ¿Ok? Inspecciones generales. Las inspecciones generales es un panorama general, valga la redundancia, es un vistazo macro que tú le puedes dar a la empresa, pero obviamente no es muy, si se puede decir, rescatable este procedimiento, porque solamente ve de manera macro, no lo ve, no lo analiza de manera específica las áreas. Las etapas para las inspecciones generales también tenemos acá. Algunas de ellas, como la preparación, acción de inspección, ¿sí? Asimismo, desarrollo de acciones correctivas. Y es importante que en estas etapas de inspecciones generales resaltemos sobre todo, colegas, el tema de planificación de la inspección. No hay cosa más ingenua que querramos inspeccionar y no sepamos por dónde vamos a empezar. Planifícate. La planificación es la anticipación a las cosas. Planifícate. En la etapa de acción de inspección es importante, bueno, orientarse por el recorrido según lo planificado y adoptar medidas temporales inmediatas, porque obviamente ante una inspección general que hagas, no vas a esperar que ocurra pues un accidente, sino puedes optar medidas rápidas que puedan en este caso minimizar el accidente en ese momento, ¿no? Que se pueda materializar ese accidente. ¿Ok? En el desarrollo de acciones correctivas, aquí sí mucho cuidado, porque a veces una corrección que nosotros podamos dar, ¿no? Va a determinar un costo. Y cuando hablamos de dinero, el empleador empieza a asustarse. Entonces, es importante saber de que estas acciones correctivas, el empleador, ¿no? El representante, el líder, que es el empleador en materia de seguridad, conozca las acciones correctivas y le des algunas de las tentativas acciones correctivas para que él pueda, en este caso, optar por una o por otra. ¿Ok? Acciones de seguimientos. Las acciones de seguimiento a la que hace referencia se refiere a emitir órdenes de trabajo, controlar el presupuesto de recursos, entre otros.
Estas acciones de seguimiento, como decimos acá, seguimiento, determina medir la calidad de la inspección. Es decir, no solamente a nivel de papel, porque a veces en papel los inspectores son buenazos, ¿no? Para mandar correos y tomar fotografías de lo que han encontrado. Pero es importante dar, en este caso, también un seguimiento como tal, porque eso determina la calidad del informe que estás haciendo. Vamos entrando a otro registro, mira, que lo vamos a ver también. Entonces, cuando lleguemos al registro de inducción, capacitación y entrenamiento, te vas a guiar de este pequeño manual, porque este registro también lo vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia entre inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro? Debe haber alguna diferencia, ¿verdad? Debe haber alguna diferencia, y la hay, evidentemente. Hasta los años que, obviamente, que siempre hemos venido trabajando, hemos visto de que en algunas empresas, no todas, se está descuidando un poquito más este tema de la inducción, ¿no? Porque, te lo digo así de manera muy franca, nosotros para ingresar a ciertas empresas mineras teníamos que aprobar el examen de inducción, no solamente pasar inducción, aprobarlo, ¿no? Y si no aprobabas, caballero, reprogramación, y hasta cuando se haga una nueva reprogramación no te contrataban. Entonces, lo que hemos visto, y te lo digo no solo por Cajamarca, sino en otros lugares en los cuales trabajamos, es que se le está dejando de lado un poquito a este tema de la inducción. Porque la diferencia entre inducción y capacitación es que la inducción es de manera bastante macro, muy general. ¿Sí? Muy general. ¿Qué conoces en materia de seguridad y salud en el trabajo? En el sector en el cual tú vas a ingresar. Esa es la inducción. Cuando veamos el formato más adelante, nos vamos a ver que este formato es bastante, ¿cómo te explico? Resumido. Lo que hacemos es desglosarlo nosotros. Desglosar registro de capacitación, inducción por un lado, registro de capacitación por otro lado y entrenamiento y simulacro por otro lado. ¿Y cómo se diferencia la inducción de la capacitación? Porque mientras la inducción es bastante macro, la capacitación es un poquito más especializada. El entrenamiento, él es más especializado aún. El nivel de especialización en un entrenamiento es muy distinto a la capacitación. Porque mientras la capacitación puede ser meramente teórica, mientras la capacitación puede ser meramente para un área completa, el entrenamiento lo puedes o lo tienes que hacer por persona o grupo de trabajo. Ya es más especializada el entrenamiento. Los simulacros de emergencia sí son también macro, tanto como la inducción, porque se aplican para todos. Pero el simulacro se confunde que solamente es para desastres naturales, sismos, y eso no es así. Porque un simulacro es para toda contingencia que se pueda dar en la empresa. Justamente estaba conversando con un colega, venía yo de Cajabamba, eh, después de revisar un sistema de seguridad de una empresa, y mientras estábamos almorzando, uno de los compañeros de una mesa, ¿sí? Continua, empezó a toser, ¿sí? A toser. ¿Y qué sucede? De que ya obviamente, nosotros no formamos parte de la empresa. Nosotros somos, obviamente, nos contrataron externamente. Y te cuento esta experiencia porque ha sido hace 3 días, 2 días. Y resulta que lo que estábamos almorzando ya en campamento, pues el trabajador empezó a toser de una manera muy suave, después ya un poco más fuerte. ¿Y sabes cuál fue la primera reacción de sus compañeros? Seguro ya lo deduces, reírse, ¿no? Y hacer más mofa de lo que le estaba pasando. Y lo que sucede es que se estaba atragantando. Y para colmo de males, era una persona bastante alta, o sea, tenía y bastante propensa a ser obeso. Y entonces, aplicarle la maniobra de Heimlich es bastante complicado.
Obviamente tuvimos que atender de manera inmediata, rápida, colocar de rodillas al trabajador y aplicar la maniobra. A lo que nos lleva justamente, y el jefe de seguridad, ¿qué crees? Estaba en la mesa. Entonces, estos señores nos lleva a la reflexión de que realmente falta mucho por trabajar en materia de seguridad. Se preguntó si tenían capacitación, porque esto, como te repito, fue fuera del horario de trabajo, cuando estábamos terminando, y nosotros, el informe de auditoría en seguridad. Entonces, es importante saber, colegas, de que los simulacros de emergencia no meramente son por un tema de sismos en la empresa, de desastres naturales, sino cualquier contingencia que se pueda dar. Es importante saber que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el artículo 27 de la norma, establece que se debe garantizar que los trabajadores sean capacitados. Cuando hacemos auditorías en seguridad, lo primero que nos dice el comité de seguridad o el supervisor en seguridad, pero ingeniero, si nunca me han capacitado, ¿cómo quiere que llene los registros, los formatos que usted está hablando? Y nunca me han capacitado. Y quieren implementarse en ISO 45001 todavía. Imagínate. El artículo 27 de la Ley de Seguridad es bastante clara cuando hace referencia a que el trabajador tiene que estar capacitado en materia de seguridad. Y esta capacitación o formación, le dice la norma también, en materia de seguridad, es obligatorio, ¿no? El empleador está obligado a realizar esta formación. La formación debe estar centrada en los siguientes aspectos, colegas. 1, en función al puesto de trabajo, en función o en relación a las funciones que desempeñe, a las tecnologías o equipos de trabajo, ¿a qué más? A la adaptación, evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos, y la actualización periódica de conocimientos. Es importante, pregunta ingeniero, ¿y en qué debo capacitar? ¿No? ¿Qué me recomienda usted? Bueno, es que yo no te puedo recomendar el más idóneo, son los trabajadores, para eso está el comité en seguridad, el supervisor en seguridad, porque son los que van a determinar en qué o cuáles son las falencias que más tienen en materia de seguridad y salud en el trabajo. El trabajador tiene que ser formado, evidentemente. En el puesto de trabajo, sí. En pandemia, como ustedes sabrán, se dio de manera fuerte 2020 y 2021, ya de manera un poco más controlada, 22 y 23 que estamos ahorita, pero nos nos sacó a la luz las falencias que hay en materia de salud en el trabajo. El puesto de trabajo, nosotros siempre decimos, adaptar al trabajador al puesto de trabajo o el puesto de trabajo al colaborador, para no redundar, al colaborador. Es importante que el puesto de trabajo se determine de tal manera que el trabajador conozca y sepa si cumple con las actitudes, cualidades, capacidades para desarrollarse como tal. Porque el trabajador, evidentemente, puede tener mucha experiencia, pero las actividades que realizó en una empresa y que lo va a realizar en otra, va a determinar algunos errores que quizás estaba cometiendo en otra empresa y no que le hicieron presente. Entonces es importante que el puesto de trabajo se determine según las características de este puesto si el trabajador cumple o no. Cuando hablamos de las actividades o funciones que desempeña el trabajador, sepamos que el trabajador en muchos casos recibimos opiniones como, para eso no me has contratado, ¿no? Ingeniero, para eso no me han contratado. Bueno, es que no se trata de eso en materia de seguridad, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tú tienes que estar con conocimiento pleno de todos los riesgos que están en tu área, indistintamente si realizas funciones que quizás no se te contrató. Con respecto a los equipos de trabajo, de igual manera, debe conocer el trabajador la manipulación como tal
Y asimismo, ya en una parte de evaluación que se pueda dar al trabajador, se determinará si evidentemente conoce o no la manipulación de esos equipos. Formación, no te olvides. La actualización asimismo tampoco lo podemos pasar por alto porque no significa que ya le diste inducción un año y bueno, lo dejes ahí, ¿no? Es más, las inducciones, muchas empresas que sí tienen una buena cultura en seguridad, lo hacen de manera trimestral, ¿no? Lo hacen de manera trimestral y no anual. El empleador es quien debe garantizar la capacitación y entrenamiento al trabajador. ¿Sí? El empleador debe garantizar eso. Y al momento de la contratación, ¿sí? Y al momento del desempeño de la labor o cuando se produzcan cambios en las funciones, el empleador es el responsable justamente de formar al trabajador. Tú dirías, pero ingeniero, ¿no debería tener experiencia? ¿Por algo buscamos con experiencia? Claro que sí, puede tener mucha experiencia, como te menciono, pero las actividades que realizaba en una empresa, que puede que sea la misma área, son distintas en manejo de equipos, ambientes, actividades, procesos, y es por ende de que se determina una actualización de su inducción, de su capacitación. ¿Qué podemos hablar referente al tema de el entrenamiento? Hemos hablado bastante de la capacitación. 3 recomendaciones de la capacitación que no se te debe ir. Antes que me olvide, antes de pasar al entrenamiento. En capacitación tiene que haber un registro, eso ya lo dijimos. La capacitación o el entrenamiento tiene que estar dado por un profesional conocedor o una persona más que profesional, una persona conocedora de las actividades o de lo que va a capacitar. ¿Estamos? Y una recomendación más de la capacitación, que tiene que ser dentro del horario de trabajo. ¿Sí? Tiene que ser dentro del horario de trabajo. Las capacitaciones, y esto está en la norma, en la ley 29783, por si acaso, yo no estoy acá descubriendo nada. La capacitación, entrenamiento, inducción, tiene que ser en horario de trabajo, que por práctica yo lo sé. Decimos inducción, pasas el lunes inducción y el martes firmas contrato, ¿sí o no? Eso es lo habitual, pero no es lo correcto. Ante una fiscalización o reclamo del trabajador, desde el día que le da la inducción, corre su horario de trabajo, por si no lo sabías. Entonces, la capacitación, el entrenamiento, simulacros de emergencia, tiene que ser en horario de trabajo. Porque si tú lo haces fuera del horario de trabajo, estás presumiendo horas extras y el empleador no lo va a querer pagar. Porque también es habitual, a veces por desconocimiento de la norma, y decimos capacitación, ya listo, de 6 a 8 o de 6 a 7, ya manda a traer gaseosas con galletas y plátanos. Ya, y todavía piensas que le haces un favor al trabajador. No le estás haciendo un favor, estás obligado como empleador a capacitarle, ¿no? Y a veces el empleador desconoce eso y obviamente lo que está generando son horas extras, que ante un reclamo va a proceder. Si hablamos del entrenamiento, y son las recomendaciones que te iba a dar antes que me olvide de esto. Con respecto al entrenamiento y simulacro de emergencia, lo que te puedo hacer mención que el entrenamiento obviamente tiene que ser netamente en área o puesto de trabajo o en campo, como lo decimos, va a determinar ya en tiempo real, in situ, si es que el trabajador cumple o no con las actividades, funciones, maniobras que se le pueda o estar dando para que cumpla. En el simulacro de emergencia, sí, como ya te estaba hablando del caso que te comenté justamente en una empresa en Cajabamba de alimentos, ya dicho sea de paso, es que los simulacros ante emergencias, que no se confunda que solamente se debe considerar para el tema de desastres naturales, ¿sí?
Porque estos simulacros de emergencia que son, se pueden dar en cualquier momento estas contingencias, ¿sí? Tiene que estar el trabajador preparado, evidentemente, y estar, obviamente, con bastante seriedad al momento de hacer dicho simulacro. Vemos, y seguro también tú lo has visualizado, la poca seriedad al momento de realizar estos simulacros. Y es ahí donde el supervisor, jefe de área en seguridad, o el jefe de seguridad tiene que tener en cuenta eso y llamar al trabajador, decirle, ¿no? O sea, este es un simulacro, esto no es una actuación o un circo. No, acá no estamos acá evaluando a nadie, acá lo que estamos haciendo es ver tu capacidad de respuesta. ¿Estamos? ¿Cuál es tu capacidad de respuesta efectiva? Le decimos a algunos, ¿no? Capacidad de respuesta efectiva. Los simulacros sin previo aviso, ¿lo han aplicado? Seguro que sí. Muchos de ustedes que ya tienen experiencia en seguridad han aplicado simulacros sin previo aviso, con las famosas alarmas que debe conocer el trabajador. Y es ahí, in situ, como te digo, vemos la reacción y la capacidad de respuesta del trabajador. Ahora, si hablamos de estos simulacros ante emergencias, estoy seguro que ya se les viene a la mente el tema de brigadas, ¿verdad? Mi estimado Wilmer, ¿y cómo formamos las brigadas? Estas brigadas, ¿también hay un proceso de elección? No, no necesariamente, no es así. Estas brigadas, estas personas que se organizan, son las que deben conocer más, eso sí, porque son las responsables de combatir de manera preventiva esas emergencias, dar el ejemplo, pero a veces sucede que al más palomilla lo jalamos para las brigadas, y eso, disculpen de verdad quizás esta molestia, vemos que eso se convierte más que todo en un circo, colegas, de verdad. Y es la poca seriedad y a veces no hay otra palabra, disculpen, la expresión ignorancia en que cae en eso, ¿no? Que el simulacro de emergencia, cuando ya se da realmente en una empresa, créeme que esa sonrisa se le va a borrar al trabajador. El ser serio no implica estar con la cara de gruñón, así como mi cara, no. El ser serio significa ser disciplinado en tus cosas. O sea, aplicar realmente los procedimientos y respetar si hay una brigada como tal, y de tal manera de que se tome en consideración que eso va a salvar la vida e integridad de tu compañero de trabajo. ¿Sabías que te puedes ir a la cárcel en materia de seguridad? Y no te estoy exagerando. Revisa el artículo 168A del Código Penal. Revísalo. El artículo 168A del Código Penal establece de manera muy clara, y en Cajamarca, no voy a dar el nombre de la empresa minera como tal, pero sí lo conozco de cerca en los tiempos que trabajé en cierta empresa minera, que hubo un caso, no uno, varios, de procesos judiciales justamente en materia de seguridad por el fallecimiento de trabajadores. El artículo 168A del Código Penal dice, más o menos la norma así, que por negligencia, mala práctica, falta de implementación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que pese a que conocía el empleador, obviamente, la pena privativa es de 1 año mínimo y máximo de 4. Ahí está la norma, bien claro. Entonces, colegas, es importante tener en consideración esto para efecto de no caer, pues, de repente, y en muchos casos sucede que, y lo digo de manera muy transparente, que es el trabajador quien genera el accidente, ¿no? Pero ante un accidente fatal, mortal, es el empleador el que tiene la culpa, generalmente. Esa es la mala cara que se da, ¿no? ¿Y qué resulta? Dicen, no, pero es que nunca se le dio inducción, nunca se le dio capacitación. Si no tienes estos registros, caballero, aparte que te van a sancionar, aparte que van a solicitar indemnización a los familiares,
sigue el procedimiento judicial y obviamente la pena privativa y hasta inhabilitación profesional. Y eso estoy seguro que tú lo sabes, acá no te estoy inventando nada. Te hasta inhabilitan profesionalmente. Entonces, colegas, lo que se busca justamente con estos cursos es dar esa alcance a las empresas, a los inspectores en seguridad, asistentes en seguridad, supervisores, que la seguridad no se negocia. La seguridad no es un juego, la seguridad no es como el patito feo que casi nadie le hace caso, ¿no? Es algo importante que hay que tenerle bastante en consideración. Auditoría del sistema de gestión en seguridad. Esta auditoría también tiene su registro y como lo mencionamos ya de hace un buen rato, lo vamos a ver. La auditoría en seguridad y salud en el trabajo, bueno, hay una norma que es la 014-2013. Esa norma establece la inscripción de los auditores en seguridad y salud en el trabajo. ¿Estamos? Los auditores en seguridad y salud en el trabajo. Y lo digo con mucho respeto para muchos institutos, centros de formación que dictan diplomados. Te pueden dictar el diplomado formando al supervisor en seguridad, pero no está autorizado a hacer una auditoría en seguridad. Porque las auditorías en seguridad, básicamente, es el Ministerio de Trabajo, a través de sus auditores, porque para inscribirnos es un proceso, o sea, así nomás no es que tú te inscribes, tienes que cumplir con los requisitos que establece la norma, experiencia no menos de 5 años, dice la norma, en auditorías en seguridad, capacitaciones en seguridad, diplomados, de cierta cantidad de horas, o sea, son muy exquisitos, si quiero utilizar ese término, porque te dan tu código, tipo colegiatura, y son los únicos que autorizan referente al tema de las auditorías del sistema de gestión en seguridad. ¿Puedes tener un auditor interno? Sí, claro que sí, y las empresas lo implementan. Y ese auditor no necesariamente tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Claro que sí, pero es una auditoría interna. Pero ya la auditoría del sistema de gestión, el informe que va a determinar si ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene validez por su nivel de cumplimiento, digo yo, es que solamente el Ministerio de Trabajo lo genera, porque lo regula el Ministerio de Trabajo a través de la 014 y especifica los requisitos que vamos a tener. Y nos certifica cada 2 años, después cada 4 años, y tenemos que estar renovando nuestra certificación. Si no estás actualizado, pierdes tu registro como auditor. Estas auditorías, lo que la norma especifica es que tienen que ser cuanto menos una vez al año. Las auditorías en seguridad tienen 3 etapas: planeamiento, ejecución e informe. Es en la etapa de el informe donde el auditor en seguridad va a determinar, dictaminar, porque así se llama su dictamen, su informe de auditoría en función a los hallazgos que encuentre, que va a determinar si es que el sistema de gestión cumple o no y se está aplicando conforme a ley. Y más aún, si quieres certificarte en una ISO 45001, obviamente tu sistema de gestión en seguridad tiene que estar auditado. Y acá sí voy a hablar algo yo sé que se está transmitiendo en redes sociales, espero no se molesten, pero lo que sucede con el tema de los auditores en seguridad es que somos poco valorados. Esa es la verdad. Porque sucede que la norma, la gran mayoría de empresas no audita su sistema de gestión en seguridad. Y las auditorías que hace, lo hace por obligación. Porque la contratista principal, porque la empresa tal, no le quiere renovar contrato y le dice, no, mientras no me presentes tu sistema de gestión en seguridad auditado, evidentemente no vas a renovar con mi persona, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no les parece? No debería ser así. Permíteme, se está pulando un audio y ya está. No debería ser así. Pero bueno, hay que cambiar esa mala práctica. Asimismo, estas auditorías
que determinan los famosos hallazgos, o algunos le llaman no conformidades. Seguro también has escuchado esas terminologías. No conformidades. Nosotros no podemos ser juez y parte, y esa es una falta de ética de muchos auditores. No generalizo, pero sí lo he visto. De que a la vez que dice, mira, yo lo soluciono, no te preocupes. Pero realmente esa es la función del auditor. No, esa no es su función. Es importante y la ética no solamente en decir, bueno, ya, es que mira, necesito certificarme, lo necesito urgente, pues fírmalo, ¿no? No solamente está en juego tu firma, está en juego tu colegiatura, está en juego tu inhabilitación profesional. Y sobre todo algo que no tiene precio, que son tu ética profesional. Existe el código de ética del ingeniero y ese código de ética hay que respetarlo. Y es importante que un auditor en seguridad tenga bien claro esa formación, ¿no? Pasamos a los registros, me queda a unos minutos. ¿En qué consiste básicamente la auditoría? Ajá, acá hay un pequeño concepto que ya tú lo vas a revisar con calma. Las auditorías deben consistir en la revisión de la documentación, obviamente, y acá atención con lo que voy a resaltar, programa de auditoría o plan de auditoría. A ver, y la auditoría en seguridad, bueno, la auditoría es única, que la auditoría tenga distintas líneas o ramas es distinto, pero la auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo debe establecer un programa como tal y un plan. Es decir, ¿qué actividades vas a realizar? Tú no puedes ir a improvisar en una auditoría. El trabajo de campo que se va a realizar, y he visto que hacen auditorías solamente a nivel virtual. Bueno, ah, como le digo, puede ser la revisión documentaria, ¿no? Pero el trabajo tiene que ser, pues, 70% en campo. Las conformidades y no conformidades que se puedan determinar en una auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que informar, obviamente, en redactar en el informe final, al momento de emitir nuestro dictamen, de tal manera que tenga conocimiento de la empresa y saber su nivel de cumplimiento como tal. También es bastante relevante hacer mención, colegas, que muchas empresas en materia de auditorías en seguridad descuidan y solamente por a veces tener que cumplir con lo que la norma establece, pues solamente lo hacen a nivel de papel, más no lo aplican. Es importante saber que una conformidad es el cumplimiento de la normativa o el requisito, más que la no conformidad es incumplimiento de la misma. Y cuando hablamos del requisito normativo, acá sí hay que tener especial cuidado, porque si hablamos de minería, construcción, hidrocarburos, electricidad, hay normas sectoriales. Y esto lo vimos en la sesión 2, por si acaso. Creo que tenemos ingeniera Magda, me parece que tenemos justamente estaba revisando en internet, tenemos un tutorial de YouTube, creo me comentaron, para que los colegas puedan revisar las sesiones anteriores. La información es abierta, colegas, acá lo poco o mucho que tenemos de conocerlo, lo compartimos, ¿no? Y es importante que se sepa de que hay así me dice que sí la colega, hay un tutorial en YouTube o plataforma en YouTube. Ustedes pueden entrar al capítulo de ingenieros ambientales, que de antemano yo felicito mucho a la colega Magda, sinceramente veo un capítulo muy activo. Y se está transmitiendo en directo, yo ni enterado, ingeniera. Es un capítulo muy activo y yo los incito a los demás capítulos, porque el tema de seguridad, colegas, no solamente es a nivel de una empresa, sino en todos los sectores. Como te mencionaba,
minería, construcción, hidrocarburos, electricidad, por ejemplo, tiene sus normas sectoriales. Hablar de seguridad y salud en minería es muy distinto, ¿no? En electricidad también tiene sus propias. Y las normas sectoriales, colegas, ya lo tenemos por si acaso. Las normas sectoriales está justamente en la primera sesión, donde ahí desagrego de cada sector qué normas eh, se recomienda que deben revisar, porque no están todas. Te invito a que revises, ¿ya? Justamente la ingeniera Magna nos dice, por favor, suscríbanse y compartan. Claro que sí, ingeniera. Continuamos. Dentro de la no conformidad en una auditoría, y este criterio lo vas a utilizar cuando seas, obviamente acá debe haber quizás algunos auditores en seguridad, y saben cuando hablamos de las no conformidades mayor, no conformidad menor. ¿A qué se refiere eso? Porque cuando pases por un proceso de auditoría, ponte que te llamen y te digan, mire, ingeniero, vamos a pasar por un proceso de auditoría en seguridad. Entonces, esta terminología ya tienes que ir familiarizándote. Incumplimiento, es decir, en una no conformidad, perdón, mayor, se refiere al incumplimiento de un requisito normativo propio de la organización y o legal que vulnera o pone en riesgo la integridad del sistema de gestión en seguridad. Puede corresponder a la no aplicación de un artículo, de una norma en sí. Una no conformidad menor se refiere a una desviación mínima en materia de los requisitos normativos. Y cuando hablamos de requisitos normativos, no solamente hay que ceñirnos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino hay que ceñirnos a las normas sectoriales en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Observación. Cuando hablamos en una auditoría y te digan observación, se refiere a que una situación específica que no implica desviación ni cumplimiento de requisitos, pero se tiene que revisar, se tiene que mejorar. Una observación en auditoría es, revisa esto, ¿no? No es que no se esté cumpliendo, sino te recomiendo que revises. Acción preventiva y correctiva en auditoría es bastante común de saberlo, porque la correctiva determina la eliminación, la corrección para prevenir que se vuelva a repetir esa actividad, y la preventiva es antes de, ¿sí? Antes de tomar acciones antes de que se origine la situación. ¿Ok? Vamos avanzando al siguiente módulo ya, porque este es prácticamente con esto terminamos la sesión. Voy a proyectar la carpeta de todos los archivos que vamos a ver con ustedes y vamos a ir ya. Permítanme un ratito, por favor, ingresar nada más. Denme un minutito. Aquí está. Lo voy a proyectar la carpetita que ya se les va a enviar. Aquí están todos los registros, las cuales vamos a desarrollar. Permíteme hacerlo un poquito más grande. A ver qué pasó por acá. Un minutito. Estos registros, colegas, los vamos a trabajar ya. ¿Cuántos vamos a dar? 1, 2, 3, 4, 7, 8 registros. Vamos a ver el registro de auditorías, el registro de equipos de seguridad y emergencia, el registro de estadísticas en seguridad, que seguro ya las has escuchado hablar también, el registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? El registro de incidentes peligrosos, accidentes de la empresa, lo que acabamos de ver, inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, y finalmente registro de inspecciones internas y el registro de monitoreos de agentes físicos. Entonces, esto es material de la sesión que sigue, así que, ingeniero, hemos avanzado, creo, de manera actual, así que ya le voy a pasar todo el material. ¿Ok? Así que si hubiese alguna consulta, alguna opinión, por mi parte, más que agradecido, ingeniera, nos estamos viendo el sábado y estos registros ya le estoy pasando para que envíen los participantes. ¿Listo?
Entonces, más que agradecido por su gentil tiempo y nos vemos el sábado con todos estos registros que estamos mencionando. Va a ser meramente aplicación práctica de todo y vamos a ver otros más. El IPERC, si es que el tiempo me da, vemos el IPERC y otros. Ok, colegas, bueno, me retiro con un fuerte abrazo hasta el lugar donde se encuentren y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, la seguridad no es negociable y la seguridad se da a todo nivel, no solamente en la empresa. Bendiciones. Nos vemos el sábado, señores. Gracias, Permiso, ingeniero. gracias, ingeniero Wilmer. Bueno, antes de despedirnos, les recordamos que la próxima clase es el 15 y terminamos el 19 de julio, ¿de acuerdo? El horario siempre de 7 a 9. Y mencionarles también que las clases son gratuitas, pero si alguien necesitara el certificado, puede solicitarlo a través del link que nosotros hemos dejado en la página de Facebook del capítulo de Ingeniería Ambiental directamente con el Colegio de Ingenieros. Gracias, que tengan todos buenas noches. Ya le paso el material al ingeniero. Buenas noches. Gracias.